Ahora vamos a seguir adelante con nuestro estudio de Santiago en esta tarde. Pues por favor regresar a Santiago capítulo número 1. Con la ayuda de Dios, esta tarde vamos a estar terminando el capítulo número 1 de Santiago. Entonces, miércoles hemos visto el versículo 23 y versículo 24. No hemos terminado con versículo 24, pues vamos a ver unas cosas ahí. Vamos a regresar ahí, versículo número 23 y luego versículo número 24. Vamos a leerlo. ¿Sabe qué? Antes que hacemos eso, vamos a orar, ¿vale? Padre nuestro, estoy pidiendo que tú puedas estar conmigo en ese momento, Señor. Dame las palabras que necesito para dar este mensaje, esta lección de una manera que cada persona pueda entenderlo y aplicarlo a su vida. Señor, ayúdame a decir las cosas que tú quieres que yo digo y no decir las cosas que no debo decir, Señor. Haga tu voluntad en nuestra vida en esta tarde. Ayude a cada persona a entender y aplicar la lección a su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora Santiago capítulo 1, versículo 23 y versículo número 24. Dice ahí de nuevo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Miércoles hemos visto que Santiago estaba al principio, o el pasaje antes, él estaba comparando la palabra de Dios con semilla. Pero ahora cambió esa comparación y está comparando la palabra de Dios a un espejo. Y vimos la semana pasada, miércoles, que cuando miramos rápidamente en un espejo no podemos ver todo. Y las mujeres más que nada, yo sé que hay unos hombres también, pero las mujeres más que nada les gusta estar parado enfrente del espejo, ¿verdad? Están ahí por tiempo y los hombres ahí esperando para que podamos entrar ahí y ya terminar, pero las mujeres ahí y luego ahí y luego ahí y luego ahí por tiempo. Nosotros estamos ahí, oiga, pero ¿sabe qué? Eso, hombres, nosotros podemos aprender algo de las mujeres, pero no estoy hablando de los espejos que nosotros tenemos para mirar a nuestro cuerpo. Yo estoy hablando del espejo de la palabra de Dios. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. Santiago nos da varios errores que gente hace con el espejo de la palabra de Dios. Pues vamos a ver unos de ellos. Número uno de los errores que la gente hace con el espejo de la palabra de Dios es que no mira bien, no toma tiempo para mirar o ver todo lo que necesitas ver. Como yo dije, muchas veces las personas que le gusta el espejo está ahí y está con el espejo, está, oiga, mira, pero esa cosa aquí, y está tomando tanto tiempo con el espejo que su pareja no puede estar ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué? Eso es, pero ellos están ahí mirando, ¿qué? Mirando todas las cosas malas, todas las cosas que deben quitar de su rostro, debe quitar de su ropa, o debe quitar de un parte de su cuerpo. Están ahí examinándose. Y eso es lo que Santiago está diciendo, que nosotros debemos estar usando la palabra de Dios para examinar nuestra vida. Tenemos que tomar tiempo examinando. ¿Sabe qué? Déjame ver si yo puedo hacer eso sin quebrando el espejo. A ver. ¿Necesita ayuda? No, ya tengo.
Aquí estoy. Mira, eso es la palabra de Dios. Santiago está diciendo que nuestra Biblia, aquí debemos mirar a nuestra vida. Debemos examinar nuestra vida como es un espejo. Examinando las cosas que no deben estar ahí. Examinando las cosas que aún no solamente que no deben estar ahí, pero también examinando las cosas que deben estar ahí, pero no están. Porque usamos el espejo para varias cosas, para quitar cosas que no deben estar ahí. ¿Cómo se llaman las cosas que los jóvenes tienen muchas veces? ¿Cómo se llaman? ¿Ah? Los granos. Bueno, los granos están ahí. ¿Ah? Quitando esas cosas, porque no queremos esas cosas, ¿verdad? Y las mujeres poniendo su maquillaje, ¿verdad? Poniendo cosas para hacerlos a mirar bien. Eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Examinando nuestra vida, quitando las cosas que no deben estar ahí y añadiendo las cosas que deben. Que nos hace a mirar mejor. Que nos hace a honrar y glorificar a Dios mejor. Cuando solamente escuchamos la palabra de Dios, es como si miramos a nosotros en un espejo rápidamente. Como yo estaba diciendo la semana o miércoles, que cuando miramos en un espejo rápido, no podemos ver todo lo que debíamos ver. Yo he salido de la casa y a veces, bueno, lo que espero es que muy pocas veces, porque nadie me ha dicho otra, pero he salido de la casa de vez en cuando con cosas en mi cuerpo que no deben estar. Yo recuerdo una vez que salí de la casa y tenía papel higiénico que estaba pegado a mi pantalón. Pues eso no debe ser, ¿eh? No debe ser. Y hay otras cosas también que no voy a decirlos, pero no debemos. ¿Por qué he hecho eso? Porque no miré bien en el espejo. No estaba mirando mi cuerpo bien. Faltamos cosas cuando no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Cuando estamos viendo nuestra vida rápidamente a través de la palabra de Dios, no podemos ver todo. Cuando miramos rápidamente, no podemos ver todo lo que necesitamos ver. Y así no podemos arreglar todo lo que debemos arreglar. Cuando una persona lee la palabra de Dios solamente para decir que lo ha leído y luego lo deja y corre para su vida en el día, pues no está viendo lo que debes ver en su vida. No está mirando lo que debes estar mirando. Pero cuando haces una buena examinación de su vida, con la palabra de Dios puede ver más y más de las cosas que no deben estar ahí. O puede ver más y más de las cosas que deben estar ahí, pero no están. Eso es la diferencia entre una foto y un rayo X, ¿verdad? Con el foto solamente puede ver lo que es por afuera. Solamente puede ver el cuerpo por afuera. Pero con el rayo X, lo que la palabra de Dios puede hacer con nosotros, si pasamos suficiente tiempo con la palabra de Dios, un rayo X, podemos ver mucho más que solamente lo que hay por afuera. Y eso es lo que debemos ver. No debemos ver solamente lo que hay por afuera. ¿Sabe qué? Porque a través de la palabra de Dios debemos mirar bien por afuera, ¿verdad? Debemos vestirnos modestamente. Debemos mirar bien. Debemos vestirnos en una manera que honra a Dios. Esas son cosas por exterior.
Pero con la palabra de Dios puede examinar nuestro interior. Y eso es lo que es muy importante. Mire conmigo Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ver el exterior como también el interior. Dice Hebreos capítulo 4 y versículo número 12. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con la palabra de Dios, si estamos pasando tiempo con la palabra de Dios, la palabra de Dios va a mostrarnos no solamente lo que está malo por afuera, pero lo que está malo por adentro. Y eso es lo que necesitamos. Pues cuando el primer error que la gente hace es mirar rápidamente al espejo de la palabra de Dios. El segundo error que gente hace es que ellos olvidan lo que ven. Ellos olvidan lo que ven. Cuando tomamos tiempo con la palabra de Dios y permite que la palabra de Dios penetra en nuestra vida, no podemos olvidar lo que hemos visto. No podemos olvidar lo que hemos visto. Recuerda Isaías. Él vio a Dios en su trono, y él pensando en quién era él. ¿Qué es que él dijo ahí en Isaías capítulo 6 versículo 5? Dice, entonces dije, eso es Isaías hablando, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. También Pedro, cuando él vio a Cristo, cuando Cristo estaba llamándole para ser un discípulo de él, en Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando Pedro entendió que a la verdad Jesús era Cristo, dice en Lucas capítulo 5, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Recuerda la historia de Job? Job era un hombre, y aún la palabra de Dios nos dice en Job capítulo 1, versículo 1, que él era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Dice en Job capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Eso era el testimonio que Job tuvo antes Dios. Y miren lo que Job dijo en Job capítulo 42. Miren lo que él dijo en cuanto a sí mismo. Recuerda el testimonio que él tuvo ahí en Job 1:1. Dice, él era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Pero en Job capítulo 42, versículo 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco, eso es lo que Job dijo. Cuando él estaba mirando a él mismo, estaba examinando quién era él con la palabra de Dios, con las cosas que Dios estaba haciendo en su vida, él dijo, yo aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esos hombres miraron a sí mismos o examinaron a sí mismos con la palabra de Dios y reconocieron que eran pecadores que necesitaban la limpieza de Dios. Y si nosotros tomamos tiempo en la palabra de Dios, nosotros también
vamos a estar diciendo lo mismo que ellos dijeron. Ay de mí, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Sabe qué? Tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. No debemos olvidar lo que miramos. Y la cosa es que Santiago quiere que nosotros entendamos, y lo que nosotros debemos hacer es que cuando vemos algo que necesitamos cambiar en nuestra vida, debemos cambiarlo de inmediato. No debemos esperar hasta el fin del día. Porque si esperamos hasta el fin del día, ¿sabe qué? Vamos a tener muchas cosas entrando en nuestra vida para que olvidamos. El diablo no quiere que nosotros recordamos lo que hemos visto en cuanto a nosotros mismos con la palabra de Dios. Pues Él va a estar permitiendo cosas a entrar en su vida para que tú y yo podamos olvidar lo que somos, lo que hemos visto con la palabra de Dios. Pues Santiago está diciendo que cuando ves algo que necesita cambiar en su vida, cámbialo. No espera, no espera. La tercera cosa, el tercer error que gente hace es que no arreglan lo que se ve. Eso es, ya yo dije, eso, hablé en cuanto a eso. Hay gente que ve las cosas que necesitan arreglar cuando escuchan la palabra de Dios y ellos piensan que porque ellos lo han escuchado con la palabra de Dios y vieron lo que necesita estar arreglado, pues eso está suficiente de ellos. Ya que vieron, no tiene que hacer nada más. No, hay que tomar acción. Hay que cambiar lo que Dios está diciendo que necesitamos cambiar. Como yo dije, no debemos esperar. No debemos esperar. Ahora vamos a ver versículo 25. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que haces. Entonces, debemos examinar nuestro propio corazón y nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y para hacer eso, ¿sabe qué? Necesitamos tomar tiempo. Necesitamos prestar atención con la palabra de Dios. Necesitamos tener un corazón sincero cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Perdón, para que podamos aplicarla a nuestra vida. No puedo mirar rápidamente y luego salir. Como yo estaba diciendo a vosotros que mira, muchas veces hay muchas personas, y yo no puedo decir que solamente mujeres, porque ahora hay muchos hombres que están haciendo lo mismo, que siempre quedan mucho tiempo enfrente del espejo, mirando a su cuerpo. Eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios. Pasar mucho tiempo en la palabra de Dios. Es por esa razón que yo dije la semana pasada que debemos estar leyendo la palabra de Dios todos los días. Y no solamente leyéndolo, solamente para decir que yo lo he leído. Leyéndolo para entenderlo. Leyéndolo para meditar en ella. Leyéndolo para memorizarla. Leyéndolo para aplicarla a su vida. Eso es lo que va a cambiar su vida. Solamente leyendo la palabra de Dios para decir que lo ha leído no le sirve, no te sirve para nada. La persona que será bendecida, dice la palabra de Dios, no es la persona que simplemente mira al problema o la persona que simplemente lee la palabra de Dios, pero es una palabra que hace la palabra de Dios, que toma acción en su vida. Dice de nuevo al final del versículo 25, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La persona
que será bendecido es la persona que cuando ve el problema, hace algo para arreglarlo. Hace algo para arreglarlo. La bendición viene en haciendo la palabra de Dios y no en leyéndola. Déjame decir eso de nuevo. La bendición viene en haciendo, eso es, aplicando la palabra de Dios a su vida y no solamente leyéndolo. Porque cuando una persona está solamente leyéndolo, puede olvidar y eso no hace nada. No puede cambiar nada en su vida. ¿Por qué Santiago, aquí versículo 25, por qué Santiago llamó la palabra de Dios la ley perfecta de la libertad? ¿Por qué él llamó la palabra de Dios la ley perfecta de la libertad? Porque cuando obedecemos lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios puede librarnos. Este libro es un libro precioso. Es un libro que es la palabra de Dios. Es un libro que es perfecto. Perfecta. Eso es lo que dice también aquí. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Todo eso contiene la ley de Dios. En la perfecta ley. Dice la de la libertad. ¿Sabe qué? ¿Por qué él dijo eso? Es porque cuando obedecemos la palabra de Dios, tenemos la libertad en nuestra vida. Tenemos la libertad de los pecados. Tenemos la libertad para honrar y glorificar a Dios con nuestra vida. Mire conmigo Salmos 119. Salmos 119. Salmos 119, versículo 45. Salmos 119, versículo 45. Dice la palabra de Dios: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Dice, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Y la verdad os hará libres. ¿Sabe qué? Eso es la palabra de Dios. Eso es la verdad de Dios. Dice que si estamos meditando, dice, permaneceréis en la palabra de Dios, os hará libres. Si tú quieres estar librado de los pecados en tu vida, meditar en la palabra de Dios. Si tú quieres estar librado de las manchas de los pecados, si tú quieres tener el perdón de tus pecados, ¿sabe qué? Pasar tiempo en la palabra de Dios. Porque este libro puede cambiar su vida, puede quitar los pecados de su vida con la sangre de Jesucristo, que podamos ver aquí en la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros entendemos eso, que la palabra de Dios es algo con que necesitamos pasar mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, no estoy diciendo todo el día. Mira, Dios entiende que tenemos vidas que tenemos que vivir. Pero si pasa tiempo en la palabra de Dios, y yo os recomiendo que
pasar el tiempo en la palabra de Dios en la mañana, antes que empiece su día. Cuando despierte en la mañana, pues debe cepillar su diente, puede coger una taza de café o cualquier cosa que necesita para despertarte y luego leer la palabra de Dios. No tiene que leer capítulo tras capítulo. ¿Sabe qué? Si no lees bien o si no entiendes bien, ¿sabe qué? Debe leer un poco para que pueda meditar en ella, para que pueda aplicarla en su vida. Porque como yo dije, si solamente está leyéndolo solamente para decir que lo ha leído, no te sirve. Hay que leer la palabra de Dios para aplicarla a su vida. Ahora, versículo número 26. Estamos llegando al final. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Cuando Santiago usó la palabra religioso y religión, la palabra tiene que ver con pasar por un ritual o una forma o una ceremonia. Las cosas que hace físicamente para que la gente vea que somos religiosos. Hay que entender una cosa. Primero, la religión no puede salvarte. La religión no puede hacer nada para ti. Es Dios quien lo hace. Es la palabra de Dios que puede cambiar tu vida. Es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios podemos ser salvos. Santiago eligió este término de religioso y religión. Él eligió ese término en lugar de uno que se refiere a la piedad interna para enfatizar los adornos externos, las cosas que hacemos por afuera para que otras personas lo vean, los rituales y las rutinas y las formas que uno hacen para mostrar que son religiosos. Santiago está diciendo aquí que si un hombre religioso, un hombre que piensa que él es religioso porque está haciendo ciertas cosas, si ese hombre o mujer, si esa persona no refrena su lengua, dice que su religión es vana. Su religión es vana. Su religión, no importa de cuál sea, es vana. Podemos decir que somos religiosos. Podemos mostrar que somos religiosos con nuestras acciones. Pero si no podemos controlar nuestra lengua, esto puede anular todo. Eso puede anular todo lo que queremos que todo el resto del mundo vea en nuestra vida. Podemos decir a nuestros compañeros, soy cristiano. Yo no digo malas palabras. Soy cristiano. Yo no puedo estar ahí burlando de personas. Pero de repente si estás ahí y aunque ha dicho que eres cristiano y que no haces ciertas cosas y hacen otras cosas que muestra que eres religioso y luego estás ahí y alguien hace algo que no te gusta y te pone frustrado y luego dice cosas que no debía decir. Eso puede anular todo lo que estás diciendo que eres. Que soy una persona religiosa, soy una persona piadosa, pero si no puede refrenar la lengua, si no puede controlar la lengua, eso puede anular todo. Mira conmigo Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7.
Mateo capítulo, yo dije 7, disculpe, es capítulo 12. No sé por qué dije 7, es capítulo 12, Mateo capítulo 12. Ahora versículo número 34 y 35. Dice la palabra de Dios así. Mateo 12, 34 y 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Sabes qué? Tarde o temprano, tú puedes decir que soy religioso, soy piadoso, tú puedes decir todas esas cosas, pero tarde o temprano lo que está adentro de su corazón va a salir de tu boca. Y va a anular todo si no tiene control de su lengua. Entonces, es muy importante que tomamos control de nuestra lengua. J. Vernon McGee dice: hay muchas religiones en la actualidad y pueden demostrar que tienen seguidores fieles y celosos. Pero no se puede llamar cristiana una religión simplemente porque se ajusta a ciertas formas externas y rituales. El cristianismo no es una religión. Déjame decir eso de nuevo. El cristianismo no es una religión, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. O lo tienes o no lo tienes. Y así es. Y la salvación es tan sencillo también. La palabra de Dios nos dice que si tienes el Hijo de Dios, ¿quién es Jesucristo? Tienes la salvación, tienes la vida eterna. Si no lo tienes, no tienes la vida eterna. Ahora vamos a ver versículo 27 para que podamos terminar con ese capítulo. Santiago capítulo 1 versículo 27, el último versículo de este capítulo. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que Santiago está diciendo es que las palabras no pueden sustituir por las acciones. Podemos decir que somos religiosos, pero ¿qué estamos mostrando a la gente con nuestras acciones? Eso es lo que Santiago está diciendo. Mire conmigo Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Santiago 2, 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hombre o si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está diciendo que podemos decir a todo el mundo que soy religioso, que soy piadoso. Podemos decirnos lo que queremos en cuanto a eso, pero nuestras acciones van a mostrar lo que somos de verdad. También las palabras que salen de nuestra boca pueden mostrarlos también. Podemos decir que somos religiosos, pero si no tenemos control de nuestra lengua, de verdad la palabra de Dios nos muestra, y vamos a ver eso un poco más tarde durante esta serie de Santiago,
que la lengua nosotros mismos no podemos controlarlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo puede estar controlado en nuestra vida. Entonces Santiago está diciendo que debemos mostrar nuestra fe con nuestras acciones, sirviendo unos al otro, lo que está diciendo el versículo número 27. Cuando Santiago dijo, y guardarse sin mancha delante del mundo, el mundo no es la creación de Dios, el mundo es una sociedad sin Dios. Este mundo no quiere Dios. Y eso es lo que Santiago está diciendo, que no debemos estar manchados por este mundo. No debemos estar manchados por ese mundo que no quiere nada de Dios. Satanás es el Dios de este mundo. Aunque estamos viviendo en este mundo, no somos parte de este mundo. Y aún Jesucristo, cuando Él estaba ahí en el jardín orando por nosotros, Él estaba orando al Padre y Él estaba diciendo que nosotros estamos viviendo en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Mire conmigo Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Esa es la oración de Jesucristo para los seguidores de Él. Juan capítulo 17, versículo... déjame ver, por nuestro tiempo está pasando rápido. Dice, vamos a empezar el versículo número 14. Dice, yo les he dado tu palabra. Está hablando a Dios el Padre, está hablando acerca de los discípulos y está hablando acerca de nosotros también. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Estamos viviendo en ese mundo, pero no somos de ese mundo porque somos hijos de Dios, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Sabe que aunque estamos viviendo en ese mundo, no tenemos que estar manchados de este mundo? No tenemos que estar haciendo la misma cosa que las personas de este mundo están haciendo. Debe ser una diferencia en nuestra vida. Este mundo quiere dejar su marca sobre nosotros. Primeramente con la amistad del mundo. En Santiago capítulo 4, versículo 4, déjame buscarlo rápidamente. Santiago 4:4. Dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sabe que el mundo quiere que somos amistades con el mundo? No debemos hacerlo. Y luego que somos amistades con el mundo, llegamos a amar el mundo. Primero de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 nos dice que no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice que no debemos amar el mundo. Nosotros siendo amistades al mundo, empieza a amar el mundo y luego eso nos lleva a estar conformado a ese mundo. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos exhorta que no seamos conformados a este mundo. Dice el versículo 2, dice, no os conformáis a este siglo. Y cuando dice siglo, está hablando acerca de este mundo sin Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, esa amistad con el mundo nos lleva a amar el mundo y el amor del mundo nos lleva a conformar al mundo y el resultado es de estar condenado con el mundo. Mira 1 Corintios capítulo 11 y estamos terminando. 1 Corintios capítulo 11 versículo 32. Mas siendo juzgados somos castigados
por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Eso no sugiere que perdonamos nuestra salvación, sino que perdonamos todo lo que hemos, por todo lo que hemos vivido. Si estamos viviendo en este mundo, con este mundo, si de verdad eres un cristiano y está viviendo como este mundo está, por las cosas, los placeres de